La respuesta inmune. Vamos a hablar de la inmunidad, que es tan importante para comprender la fisiopatología de muchos de los reumatismos. Empezaremos con lo más esencial e iremos profundizando poco a poco. Los mecanismos de defensa con los que contamos en el cuerpo humano pueden ser específicos o inespecíficos. Los mecanismos inespecíficos son aquellos con los que nacemos, por eso a esta inmunidad también se le llama inmunidad innata, inmunidad natural. Los mecanismos específicos, en cambio, son aquellos que se desarrollan una vez que el cuerpo se ha enfrentado a algún antígeno, a algún estímulo. Por eso a esta inmunidad se le llama también inmunidad específica o inmunidad adquirida. Los mecanismos inespecíficos pueden ser compuestos o por las barreras naturales, donde están la piel, la mucosa y todo lo que está relacionado con ellos, o puede ser la respuesta inmune propiamente dicha, donde comparten un rol especial las células que participan en la fagocitosis, las células que producen citolisis de forma natural y todos los mecanismos de inflamación. En la respuesta inmune específica podemos hablar también de células que componen esta respuesta, pero ya dirigida a un antígeno en especial, y también los componentes humorales disueltos en el plasma. En esta lámina podemos ver prácticamente lo mismo, pero muestra más los componentes. A la izquierda tenemos la inmunidad innata con sus componentes celulares. Ahí están las células que participan especialmente en la fagocitosis, como monocitos, macrófagos, los polimorfos nucleares, las células dendríticas y células que participan en la citólisis, las células naturales asesinas, llamadas también natural killer o CK. Entre los componentes humorales de la inmunidad innata o inespecífica están todas las proteínas que sirven para comunicar las células entre sí, se llaman interleuquinas, todas las proteínas que van a formar parte del complemento y todas aquellas que median la inflamación. Entre las mediadoras de la inflamación, vamos a ver en una lámina, no solo están las interleuquinas, también están las prostaglandinas, los leucotrienos, pero también componentes muy típicos de la inflamación como las anafilotoxinas, la histamina y la bradiquinina. En la inmunidad innata además tenemos, como habíamos visto, las barreras físicas y químicas, y ahí están la piel y las mucosas, pero también todo aquello que está en contacto con ellas. Por ejemplo, las lágrimas en los ojos, la saliva en la boca, el jugo gástrico en el estómago, el esperma, la secreción vaginal, el cerumen, etc. Ahora hablemos de la inmunidad adquirida. Tenemos los componentes celulares que básicamente están representados por los linfocitos T y B, cuyas funciones veremos más adelante, y los componentes humorales que están representadas por las inmunoglobulinas o llamadas también anticuerpos. Para aprender esta lámina, lo único que hay que aprender es la parte derecha. Si nosotros entendemos que estos dos tipos de células forman parte de la inmunidad adquirida y los anticuerpos forman parte de los componentes humorales de la inmunidad adquirida, ya sabemos que el resto de componentes de la inmunidad, todos ellos son parte de la inmunidad innata. Un breve recuerdo de dónde salen las células inmunitarias. Todas ellas vienen de una sola célula madre llamada el hemocitoblasto. A partir del hemocitoblasto se diferencian células como el proeritroblasto, que luego va a terminar
formando los eritrocitos o hematíes. Tenemos el mieloblasto, que luego va a formar las células granulares como polimorfonucleares o neutrófilos, eosinófilos y basófilos, llamadas también granulocitos. Va a formarse el linfoblasto, que va a terminar formando los linfocitos T y B. Va a formar el monoblasto, que luego va a formar todo lo que son mononucleares, el monocito, y bueno, el monocito que migra a los tejidos se va a convertir en macrófago. Finalmente, una última célula que se deriva del hemocitoblasto es el megacardioblasto, que va a formar el megacariocito, que no es más que una plaqueta, ¿no?, que al destrozarse va a producir las plaquetas o trombocitos. En esta lámina tratamos de demostrar las diferencias entre las células leucocitarias y sus principales acciones, asimismo su vida media. Entonces tenemos una columna que habla del tipo, nos estamos mostrando neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que son las células llamadas granulocitos, luego los linfocitos y los monocitos. Entonces el porcentaje que suele estar en la sangre por ml, ¿no?, las más abundantes suelen ser las polimorfonucleares o neutrófilos, 62%, y las siguientes en frecuencia son los linfocitos con 30%. Monocitos 5.3%, eosinófilos 2.3% en un promedio, y los basófilos de 0.4%. El tamaño de estas células, que es más o menos aproximado, excepto que los linfocitos pueden ser muy pequeños o pueden ser un poco más grandes si están activados. El principal objetivo se refiere a cuál es el antígeno o el cuerpo extraño al que estos leucocitos reaccionan. Los neutrófilos generalmente frente a bacterias y hongos. Los eosinófilos participan en las respuestas alérgicas. Los basófilos participan en la inflamación liberando histamina, bradiquinina. Los linfocitos sabemos que forman parte de la inmunidad adquirida, y los linfocitos B principalmente formando anticuerpos. Los linfocitos T pueden ser T4 si tienen receptores CD4, llamadas colaboradoras, helper, ¿no? Son células que ayudan a activar a otras células leucocitarias, y las células CD8 o linfocitos T8, que pueden ser de clase citotóxica, que sirve para destruir células infectadas por apoptosis, o pueden ser las células CD8 supresoras, que ayudan a terminar con la respuesta inmunológica una vez que ya se ha vencido al agresor. Las células natural killer vienen de esta estirpe, son parte de la inmunidad natural, pero son inespecíficas. Destruyen a las células infectadas por virus o células cancerosas, generalmente por lisis. La característica de su núcleo: el único multilobulado es el polimorfonuclear o neutrófilo. Los dos bilobulados son eosinófilo y basófilo. Los linfocitos y monocitos tienen un núcleo único, pero el linfocito tiene la particularidad de que su núcleo abarca casi todo el citoplasma y suele ser excéntrico, y en cambio el monocito tiene un núcleo que es arriñonado. Bueno, el tamaño de los gránulos y la vida media de los leucocitos, que está explicado en la tabla. Vamos a hablar sobre la inflamación. La inflamación es el mecanismo de defensa donde participan principalmente los componentes de la respuesta innata. Estos son los mediadores de la inflamación. Son proteínas que participan en la estimulación de muchas células y se encargan de que haya una respuesta. La inflamación no es más que un mecanismo de defensa frente a un agresor. Entonces ahí podemos ver que participan las interleucinas o interleuquinas, las prostaglandinas, los leucotrienos,
la histamina, la bradequinina, el factor de necrosis tumoral, que no es más que una interleuquina, pero que fue nombrada de esta forma, y tenemos el factor de estimulación de crecimiento de las células inmunitarias. Opsonización y fagocitosis. ¿Qué es la opsonización? Es un mecanismo de defensa por el cual el cuerpo puede marcar a un determinado agente agresor. Opsonizar quiere decir marcar, hacer atrayente. Eso generalmente se realiza con los anticuerpos o con fragmentos del complemento. Nosotros podemos ver en esta lámina, en la parte izquierda, una célula macrofágica que está al frente de otra, que es una bacteria, que tiene en su superficie receptores en color amarillo. En esos receptores están unidos anticuerpos que están neutralizando a la bacteria y la están opsonizando, haciéndola atrayente para el macrófago para que la pueda fagocitar. La fagocitosis, en cambio, es otro mecanismo por el cual una célula, generalmente un polimorfo nuclear, un monocito, un macrófago, pueden ingerir a ese agente agresor y destruirlo. Entonces estamos viendo en la parte inferior izquierda a un macrófago que, gracias a receptores que posee en su superficie, se está uniendo con la parte fija del anticuerpo, la parte FC, ¿no? Por eso dice a través de FC receptors, ¿no? Se está uniendo con esa bacteria opsonizada. Entonces, luego podemos ver que el macrófago está engullendo a la célula opsonizada para unirlo con los lisosomas. Los lisosomas son como vacuolas que contienen proteínas líticas que sirven para digerir y está formando el fagolisosoma. Y ahí se va a producir la digestión, la destrucción del agente agresor. Aquí un resumen de lo que ocurre en la fagocitosis. Podemos ver en un primer paso siempre está la quimiotaxis. La quimiotaxis es la atracción. La atracción puede ser intercelular, la atracción hacia el lugar del foco infeccioso, ¿no? Que se hace a través de los mediadores de la inflamación, generalmente las interleuquinas. Luego se procede a la diapédesis, como veremos, que es el paso de las células leucocitarias a través de las paredes de los capilares hacia el foco infeccioso. Después viene la endocitosis, que vendría a ser el engullimiento de las bacterias o microorganismos o agentes agresores por los macrófagos. Posteriormente viene la formación del fagolisosoma, cuando ese microorganismo ha sido introducido dentro del lisosoma y obviamente ahí se va a producir la lisis, la destrucción del agente agresor. Como consecuencia de eso vendrá la muerte del microorganismo. ¿Y cómo es que se produce esa digestión? La muerte intracelular puede ser dependiente de mecanismos dependientes de oxígeno o independientes de oxígeno. En el pequeño recuadro de la derecha arriba podemos ver una tabla donde vemos los mecanismos dependientes de oxígeno, que generalmente consisten en oxígeno libre, ¿no? El ion superóxido o peróxido de hidrógeno, conocido comúnmente como agua oxigenada, que son nuestras células que producen. Y también tenemos mecanismos independientes de oxígeno, donde participan enzimas como la lisozima, la elastasa y colagenasa, que destruyen los microorganismos, péptidos antimicrobianos o defensinas como las beta-defensinas, y agentes quelantes como el hierro, de la lactoferrina o de las vitaminas. En esta lámina vemos igualmente un macrófago, ¿no? Donde la bacteria
tiene por un lado un trozo del complemento, el C3b, que se está uniendo con un receptor del macrófago, y por otro lado tiene un anticuerpo con sus fracciones libres que están unidas a la bacteria y su fracción fija que está unido al macrófago. Entonces está mostrando dos mecanismos por los cuales la bacteria se ozoniza y de esa manera se facilita la fagocitosis. La célula fagocitadora está engullendo en la parte derecha a la bacteria, utilizando precisamente receptores para anclar tanto los anticuerpos como los fragmentos de complemento. En esta lámina se está mostrando el proceso inflamatorio en sus inicios. Tenemos a la derecha el foco infeccioso. El mismo foco infeccioso, decíamos, es capaz de producir la quimiotaxis, ¿no? La quimiotaxis es dependiente de las citoquinas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que las interleuquinas llaman a las células inmunitarias para que se produzca la defensa del organismo. Asimismo, hay componentes del complemento, como la C3A y la C5A, que se consideran las anafilotoxinas, que también van a producir esa quimiotaxis. Actúan pues a nivel del capilar, produciendo una vasodilatación, actúan a nivel de los fagocitos, con quimiotaxis, llamándolas, actúan a nivel del endotelio y de la membrana basal. Vamos a ver que los capilares se disponen para retener a los leucocitos que pasan por ahí. Se está produciendo la diapédesis, puesto que las células, a través de los poros dilatados del capilar, están pasando hacia el foco infeccioso. Vamos a hablar de la respuesta inflamatoria, que es donde se puede ver la respuesta de la inmunidad innata. Si nosotros apreciamos la parte derecha de la diapositiva, veremos el lumen de un capilar. Se está produciendo la diapédesis y los macrófagos y polimorfonucleares, en este caso, acuden al lugar del foco infeccioso. Se puede ver que hay poros abiertos y en la superficie del endotelio vascular se pueden ver las moléculas de adhesión, que son proteínas que expresan las células del endotelio para atrapar a los leucocitos que están pasando por el lugar. Si nos fijamos en la parte izquierda, vamos a ver unos cuadrados de color rojo, están representando a las bacterias. Este es el foco infeccioso bacteriano. Este foco produce varios pasos que traducen la respuesta inflamatoria. En primer lugar, lo que vemos en la parte de arriba es que la presencia de los microorganismos o de cualquier agente patógeno produce una activación del complemento. El complemento son esas proteínas disueltas en el plasma que al activarse producen varios efectos. Por ejemplo, podemos ver que participan en la opsonización. Los fragmentos C3b, C3bi se apegan a la superficie de las bacterias y actúan como opsoninas. Esa bacteria queda neutralizada y será fácilmente fagocitada por el macrófago. Estamos viendo en la parte superior derecha un macrófago que está fagocitando una bacteria opsonizada. Asimismo, vemos que la activación del complemento libera también otras fracciones, la C3A y la C5A, que van a actuar como anafilotoxinas. Tienen dos funciones. Uno, son quimioatractantes, es decir, que producen quimiotaxis para atraer a las células leucocitarias al lugar. Y otra función es que activa a los mastocitos, que son células muy parecidas a los basófilos.
Son basófilos que migraron a los tejidos. Podemos ver que están produciendo una degranulación y liberación de histamina. Es precisamente esta histamina la que produce la permeabilidad capilar para que se produzca la diapéresis. Entre los quimiotratantes no solamente están las fracciones del complemento, también hay interleuquinas, leucotrienos y péptidos formilados. Estas interleuquinas son secretadas por los macrófagos que fagocitan a las bacterias. En la parte izquierda inferior podemos ver un macrófago que tiene capacidad para fagocitar a las bacterias, aunque éstas no estén opsonizadas. Cuando fagocita, empieza a liberar interleuquinas como la IL-1, el factor de necrosis tumoral, la IL-6. Estas interleuquinas inducen a las células de los capilares para que expresen sus moléculas de adhesión para atrapar a las células leucocitarias. También aumentan la permeabilidad vascular, igual que la histamina, y elevan proteínas llamadas de la respuesta de fase aguda, como pueden ser la proteína C reactiva y el fibrinógeno. De esto hablaremos en clases posteriores. Asimismo, los macrófagos son capaces de producir interleuquina 8, leucotrieno B4 y péptidos formilados que también son quimiotratantes. Estas sustancias quimiotratantes junto con las anafilotoxinas son las que estimulan para que los leucocitos acudan al foco infeccioso. Entonces esa es la respuesta innata. Una respuesta importante es la fiebre. Casi todos los procesos infecciosos y los procesos inflamatorios producen fiebre. ¿Cómo es que se produce la fiebre? Puesto que es una alerta de que se está produciendo una infección principalmente. Pero la fiebre también significa que pueden haber otras enfermedades como enfermedades endocrinas, enfermedades reumáticas, enfermedades neoplásicas, entre otras. ¿Cuáles son los estímulos pirogénicos? O sea, que producen fiebre. En primer lugar, las bacterias, los hongos, los virus, ¿no? Es decir, microorganismos intactos, porque tienen peptidoglucano, porque tienen proteínas en su exterior. En segundo lugar, las bacterias gram negativas son capaces de producir toxinas, la famosa endotoxina bacteriana. En tercer lugar, cuando empiezan a generarse la unión de antígenos y anticuerpos, es decir, cuando ya se han producido los anticuerpos y estos se unen con los antígenos, forman los complejos inmunes o inmunocomplejos o complejos antígeno-anticuerpo. Estos también son pirogénicos. Bueno, todos estos estímulos pirogénicos también activan al macrófago y los macrófagos, ya habíamos visto, son generadores de una interleuquina que es la interleuquina 1. La interleuquina 1 se llama pirógeno endógeno porque va al hipotálamo a través del torrente sanguíneo y estimula al hipotálamo y le genera una respuesta, ¿no?, que es la fiebre, con la participación de toda una serie de mediadores, entre ellos las prostaglandinas, las más importantes. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la vía clásica del complemento. No es tan difícil de entender si es que tomamos atención. Estamos viendo en la parte de arriba una bacteria, es un coco, por eso es redondo, que está mostrando un antígeno. El anticuerpo que se ha producido en respuesta de ese antígeno se está uniendo al antígeno. Esa unión, antígeno-anticuerpo, ese inmunocomplejo, es un estimulante, dijimos, de la vía clásica del complemento. El complemento está formado por muchas proteínas que son nombradas por números, C1, C2, C3, C4, C5, C6, etc.
Y para la lucha contra los microorganismos se utilizan de la C1 a la C9. Lo que vemos en forma de ramillete no es más que el complejo C1. ¿Por qué se llama complejo? Porque está formado por tres partes: C1Q, C1R, C1S. Es parecido al QRS del electrocardiograma. Entonces, cuando hay la unión antígeno-anticuerpo, la presencia de inmunocomplejos, el primero en activarse es C1Q. C1Q activa a C1R y se apega a él, y este activa a C1S y se apega a él. Entonces forman el complejo C1. El complejo C1 actúa sobre dos proteínas diferentes que son la C2 y la C4 y las divide en dos, formando la C2A y la C2B y la C4A y la C4B. Entonces se produce la unión de C2A y C4B. Al unirse esos dos fragmentos, aparece lo que se llama la C3 convertasa. La C3 convertasa, o sea, esa unión entre C2A y C4B, llamada C3 convertasa, actúa sobre la C3 y produce una hidrólisis y la divide también en dos fragmentos, la C3A y la C3B. La C3A, ya la habíamos visto, es una anafilotoxina que actúa en la quimiotaxis. En cambio, la C3B se une a la superficie de las bacterias, de los virus o de cualquier elemento extraño. Esta C3B actúa sobre el fragmento C5 y lo divide en C5A y C5B. La C5A, ya la habíamos visto, es también una anafilotoxina junto con la C3A. Y la C5B se posa en la superficie de esa bacteria y llama a la C6, C7, C8 y C9. Juntas, C5B, C6, C7, C8 y C9 forman lo que se llama el complejo de ataque de membrana. Este complejo de ataque de membrana es una estructura tubular que se posa en la superficie del microorganismo haciéndole un agujero. Y por ahí se salen los electrolitos y el agua. O dependiendo del medio donde se encuentre, si es un medio hipertónico o hipotónico, pueden salir o entrar. Aquí tenemos una lámina que está mostrando lo que hemos dicho. A la izquierda la vía clásica, donde el C1 es activado y va actuando con toda la cadena que dijimos hasta formar el complejo de ataque de membrana C5B, C6, C7, C8 y C9. Y podemos ver en la parte izquierda derecha inferior el complejo de ataque de membrana que va a producir el desequilibrio hidroosmótico. En la parte derecha arriba también se explica la vía alternativa. La vía alternativa es la vía que primero se activa. Se activa directamente por la presencia de los microorganismos. Los microorganismos actúan ya no sobre C1, sino sobre una molécula que se llama properdina y la activa. Y la properdina activada actúa sobre dos factores que son parecidos a C2 y C4. Estos factores se llaman factor B y factor D. Estos factores D y B también son fraccionados y actúan sobre C3, también la dividen C3A y C3B, y la C3B se convierte, igual que en la vía clásica, como una convertasa que luego va a actuar sobre C5. Y lo va a dividir en dos nuevamente, y C5B va a ir a formar parte del complejo de ataque de membrana junto con C6, C7, C8 y C9. O sea que podríamos decir que solo la parte inicial de la activación del complemento es diferente, tanto vía clásica como vía alternativa,
Al final forman el complejo de ataque de membrana que va a producir los trastornos hidroelectrolíticos dentro de los microorganismos. La respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa habíamos visto que es producida por las células del tipo linfocitario, el linfocito B y el linfocito T, que están saliendo precisamente de un ganglio linfático. Pero también hay una célula muy interesante que se llama la célula presentadora de antígeno. Tanto el linfocito B como el linfocito T tienen moléculas involucradas en su superficie, llamadas receptores. BCR no es más que receptor de célula B, TCR no es más que receptor de célula T. La célula B es la célula que luego va a formar los anticuerpos y los receptores que tienen su superficie no son más que anticuerpos del tipo de IgM. Entonces esta célula B tiene la capacidad de reconocer a un antígeno en su forma nativa. Esa es su función. La célula T tiene receptores de célula T y ese receptor le sirve para interactuar con la célula presentadora de antígeno, porque se une a ella. Entonces, ¿quién es la célula presentadora de antígeno? La célula presentadora de antígeno está representada por la serie macrofágica. Sabemos que los monocitos, cuando salen de la médula, van por la sangre a los tejidos y luego se especializan tomando diversas formas. Y así tenemos macrófagos alveolares, macrófagos renales, células de Kupffer, células de Langerhans, y en el cerebro células de la microglia, en la piel células dendríticas. Todas estas células son de la estirpe macrofágica, monocito macrofágica, y se les llama células presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Todas ellas tienen capacidad de fagocitar, pero cuando la célula ha fagocitado, y es un macrófago, el macrófago extrae todo lo más importante del antígeno y lo presenta en su receptor. ¿Cuál es el receptor? Se llama complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 es la molécula involucrada para presentar el antígeno. Gracias a esta molécula, la célula presentadora de antígeno se puede unir con el linfocito T y mostrarle la información. Veremos cómo funciona. Aquí tenemos la diferencia entre el linfocito B y el linfocito T. El linfocito B tiene un anticuerpo en su superficie, es de tipo IgM y se está uniendo directamente con el antígeno. En la derecha tenemos el linfocito T, que tiene su receptor de célula T, pero se está uniendo con la célula presentadora de antígeno gracias al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que está presentándole el antígeno. Tenemos una misma lámina para entender esto. La célula presentadora de antígeno en la parte inferior, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en amarillo, el antígeno en rojo y la célula T4, que es el linfocito T4 de tipo helper o colaborador, es el que recibe la información gracias al receptor de célula T. Vamos a ver cómo funciona. Hemos visto ya el conjunto de la inmunidad innata con la inflamación. Ahora veremos la inmunidad adaptativa. Tenemos en la parte izquierda arriba un macrófago que ha fagocitado a las bacterias y en su superficie está el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en la forma de un cuadradito amarillo y en la punta tiene el antígeno. Este macrófago llama a un linfocito T4 que está en el torrente sanguíneo
a través de sus interleuquinas IL-1, IL-6, factor de necrosis tumoral, IL-12, etc. Este linfocito T4, con su receptor de célula T4, acude al llamado de la célula presentadora de antígeno y se activa. Y una vez que se ha activado, el linfocito T4 tiene capacidad para estimular muchas células. Solo les pongo dos principales células, porque sería demasiada información. Primero, es capaz de estimular al linfocito B, ya lo tenemos abajo, vemos sus receptores, que tiene anticuerpos de tipo IgM. El linfocito B se va a transformar en célula plasmática y va a formar más anticuerpos, pero esta vez estos anticuerpos son específicos. Con la información que le ha dado el linfocito T4, forma anticuerpos de tipo IgM primero y luego de tipo IgG, y estos anticuerpos van a ir a unirse a la superficie de las bacterias, los virus o cualquier otro cuerpo extraño, y se van a formar los complejos inmunes. Por otro lado, el linfocito T4 es también capaz de estimular a otro tipo de linfocito T, que es el linfocito T8. El linfocito T8, que habíamos dicho que hay de dos tipos, en este caso este es un linfocito T8 citotóxico. El linfocito T8 citotóxico se encarga de matar a las células infectadas, llamadas en este cuadro células diana. Cuando la célula está albergando a las bacterias y los virus y estas la tienen enferma, la mejor manera es eliminar a la célula, y en este caso lo hace por apoptosis, por eso vemos su núcleo dividido en varias partes, y esta célula a su vez es generadora de interferón gamma. Entonces, para alertar a otras células, como vamos a ver, para que no alberguen al microorganismo. Entonces, en esta lámina que podemos ver, tenemos en la parte de arriba un linfocito B, tenemos que tiene su receptor de célula B, que es su anticuerpo de tipo IgM, y ese está interactuando directamente con una bacteria. Por otro lado, tenemos que el linfocito B se está uniendo a un linfocito T4 helper, porque él está mostrando toda la información. Este linfocito B se va a transformar en célula plasmática, que está a la derecha, y la célula plasmática va a generar anticuerpos. Pero esta vez estos anticuerpos ya no son inespecíficos, sino que tienen toda la información para unirse con los antígenos de la bacteria, del virus o de cualquier otro agente agresor en forma específica. ¿Y qué van a hacer los anticuerpos? Los anticuerpos se van a ir a unir con los antígenos. Entonces, los anticuerpos, cuando se unen con una bacteria, con cualquier patógeno, neutralizan, no la dejan que se una con otras células. Cuando se trata de un parásito, los anticuerpos se unen con los antígenos y también atraen a los mastocitos y a los eosinófilos, y de esta manera se produce la degranulación de estas células y la producción de bradicininas, de histaminas, etc. Lo mismo pasa cuando el anticuerpo favorece la acción de las células natural killer. Las células natural killer, ¿no? O también linfocitos T8 citotóxicos, lo que van a hacer es, van a ser llamados también, atraídos por la presencia de estos anticuerpos unidos a los antígenos, y van a producir la lisis de la célula diana. Finalmente, los anticuerpos se encargan, como habíamos visto, ¿no?, de la opsonización junto con el complemento. Recuerden que la vía clásica del complemento precisamente se activa por la presencia de inmunocomplejos. Cuando el anticuerpo se une con el antígeno, se produce la activación de las proteínas del complemento
y varios fragmentos del complemento a su vez se posan sobre el microorganismo, sobre el agente agresor, opsonizando, y eso facilita la fagocitosis. Y eso es lo que está pasando en esta lámina. En esta lámina, bueno, vamos a ver, tratando de resumir un poquito lo que hacen los anticuerpos, ¿no? Habla de anticuerpos específicos. La lámina parece compleja, pero en realidad es bastante sencilla. Cuando se trata de toxinas bacterianas, a la izquierda se produce la neutralización y las toxinas no pueden unirse con sus receptores para producir su efecto tóxico, entonces son fácilmente digeridas por un macrófago. En la parte del centro estamos viendo a las bacterias extracelulares. Los anticuerpos van y se unen a los antígenos en su periferia, produciendo la opsonización junto con el complemento, por supuesto, y se facilita la fagocitosis. Eso es cuando están las bacterias en un medio extracelular, en un tejido, pero si las bacterias estuvieran en el plasma, no solamente la bacteria es presa de los anticuerpos que se van a unir a sus antígenos, sino que además ahí se suma el efecto del complemento que dijimos que va a producir el complejo de ataque de membrana. Eso va a producir la lisis de la bacteria y obviamente va a ser fácilmente digerida por un macrófago. Bueno, nos toca hablar entonces del tercer aspecto, las barreras. Las barreras pueden ser físicas y pueden ser químicas. Las barreras físicas están representadas por la piel y las mucosas. En cambio, las barreras químicas por todas las secreciones que están en relación con la piel y las mucosas. La piel, de principio, podemos decir que es una capa impermeable que impide la entrada de los microorganismos y que tiene de por sí un mecanismo de liberarse de ellos, que es la descamación. A medida que se va descamando, pues también va liberándose de los microorganismos que están sobre ella. Sin embargo, podemos ver que también tiene otros mecanismos. Por ejemplo, en las glándulas sudoríparas tenemos el sudor y en las glándulas sebáceas tenemos los ácidos grasos. Ambos tienen efecto microbicida. Si hablamos de los pulmones, veremos que tenemos el importante papel de los cilios, que junto con el moco que está sobre la mucosa, se atrapan los gérmenes y se los elimina hacia el exterior. Y si hablamos del tubo digestivo, podemos ver que en la boca tenemos en la saliva varias sustancias germicidas, como las lisocimas, las toferrinas, y también tenemos la secreción ácida del jugo gástrico, el moco de todo el tubo digestivo, el peristaltismo, como vamos a ver, la flora intestinal. En esta diapositiva podemos ver algo más interesante. No solamente porque la piel es una barrera impermeable y porque tiene ácidos grasos y el sudor como agentes microbicidas, sino que además podemos ver sobre la piel péptidos antimicrobianos. Dos son los más importantes, las catelicidinas y las betadifensinas. Estas también actúan como quimioquinas o quimiosinas, es decir, que producen quimiotaxis para atraer a las células fagocíticas, especialmente cuando algún microorganismo ha ingresado. Las betadefensinas son varias, la 1, la 2, la 3, la 4, y hay una llamada la L37. Es curioso ver que las pieles alérgicas o atópicas tienen menor cantidad de catelicidinas. Se ha visto que estas pieles tienen más probabilidad de infectarse. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, pero mi intención en esta lámina es mostrar la vía respiratoria con toda su mucosa,
la presencia de los péptidos microbicidas que están en la superficie de la mucosa, el mismo moco que ayuda a atrapar junto con los cilios y trasladan a los microorganismos, los remueven desde el interior de los pulmones hacia afuera. Y obviamente también tenemos la lisozima, que está también en la superficie de las mucosas. En el tracto gastrointestinal, como habíamos visto, tenemos muchos componentes, desde la saliva, ¿no?, en la boca, que también tiene lisozima, lactoferrina, el moco que está en toda la mucosa, desde la vía digestiva superior, el esófago, estómago, pero también en todo lo que es el intestino. La producción de ácido clorhídrico, la bilis, también tiene efectos microbicidas, los jugos pancreáticos, el mismo peristaltismo del intestino que lleva a los gérmenes hacia adelante. Tenemos la presencia en todas las mucosas, no solo el tubo digestivo, de la inmunoglobulina A, el anticuerpo de tipo A, que resguarda las mucosas. Y tenemos pues todo el sistema linfático, ¿no?, donde se generan las células leucocitarias muy cerca de estos órganos. Recuerden que el sistema linfático es muy abundante a nivel de todo lo que es el tubo digestivo, que es entrada principal de muchos microorganismos, pero también alrededor de la vía respiratoria y bueno, está en todo el cuerpo. Si vemos más profundamente, vamos a ver que en el tracto gastrointestinal, a nivel del intestino delgado, en las criptas del Ibercum, se encuentran las células de Paneth. Estas células secretan sustancias también microbicidas, tales como las beta-defensinas, las lisocimas y la fosfolipasa A de tipo 2. Entonces, si vemos con detalle, podemos ver que no solamente es lo que se ve a simple vista. En el tracto genitourinario veremos que el mismo flujo de orina ya es un mecanismo de defensa, de hecho es el principal mecanismo de defensa de la vía urinaria porque se arrastran los gérmenes hacia afuera. El pH ácido de la orina, que generalmente está condicionado por la presencia de lactobacilos, también impiden la proliferación de los gérmenes que se reproducen generalmente en pHs neutros o alcalinos. Las secreciones prostáticas también tienen efecto microbicida. Una infección es más frecuente en las mujeres que en los varones, debido a que las mujeres tienen una uretra más corta, de unos 5 centímetros, y los varones tienen la uretra más larga, de 20 centímetros, y entonces los gérmenes tardan más en llegar de la parte de la periferia hacia la vejiga. Las mujeres tienen 14 veces más frecuencia en cuestión de infecciones urinarias. Bueno, una imagen para que ustedes vean lo que hacen las mucinas, que se encuentran generalmente recubriendo las mucosas, porque ellas son glicoproteínas ávidas por el agua, por eso son hidrofílicas, que lubrican, impermeabilizan la barrera, protegen los cambios de la presión osmótica que pudiera haber, no dejan que las bacterias se adhieran porque son resbalosas, inhiben la acción de las toxinas, favorecen la acción de la inmunoglobulina A que está en las mucosas y participan en la eliminación mecánica de los microorganismos. Entonces, este es un ejemplo de una barrera química como son las mucinas que nos ayudan en la protección del cuerpo humano. Finalmente, unas palabras sobre las funciones de la flora normal. La flora normal está compuesta por microorganismos que viven normalmente sobre nuestra piel y nuestras mucosas. Nos ayudan en la defensa contra gérmenes patógenos y compiten con ellos por los nutrientes y el oxígeno y no los dejan asentarse. Tienen además sustancias bactericidas como la bacteriocina, la colicina
y otros productos de desecho que también son tóxicos para las bacterias. Y también modifican el pH del medio, como los lactobacilos en el aparato genitourinario, haciendo que sea dificultoso el medio ambiente para la proliferación de los gérmenes. Participan también obviamente en la digestión y en la elaboración de vitaminas B y K, pero estas vitaminas también son importantes en la respuesta inmunitaria. Estimulan el sistema inmune permanentemente, lo tienen entrenado porque constantemente los gérmenes de la flora entran en contacto con nuestro torrente sanguíneo y constantemente estamos nosotros defendiéndonos y echando afuera a los gérmenes de la flora. Gracias por su atención, espero que este pequeño recuerdo de lo que es la inmunidad haya servido para que podamos entender las próximas lecciones.